TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar de mitología griega, pero aplicada al siglo XXI. Y para ello nos acompaña el maestro Rodrigo Romo, quien está a puntísimo de iniciar. De hecho, ya, por favor, tomen nota, quedan muy pocos lugares. Está a puntísimo de iniciar un curso que se llama Mitos Eternos, Mitología para Tiempos Modernos, es decir, que es aplicable a nuestro día a día y a nuestra contemporaneidad. Hola, Rodrigo, gracias por estar acá. Sí, muchas gracias por invitarme, gracias por este espacio. Es maravilloso el tema del que vamos a platicar y no sabes qué gusto me da poderlo compartir aquí contigo. Qué bueno, Rodrigo. A ver, platícanos de dónde la pertinencia, porque los griegos suenan lejos, pero luego nos acordamos que no, porque es nuestra cultura, de donde abrevamos, y las leyes, y nuestra forma de ser, y nuestro lenguaje, y nuestro no sé qué, ¿no? Y entonces decimos, ay, creo que no estaba tan lejos, ¿verdad? Lo dices perfectamente bien, no está nada lejos. Salvo que tengas tú la fortuna de tener una raíz indígena local. El 80-90% de la cultura nos viene de Grecia y de Roma. Nos viene derechito. El lenguaje principalmente, o sea, estamos hablando de quienes hicieron las definiciones iniciales y a partir de ahí son las que usamos. Entonces no nos podemos escapar de su influencia. Y no solo eso, es también los mitos fundacionales pues vienen de allá. Los arquetipos nos vienen de allá. Y algo muy importante, por ejemplo, para las mujeres, yo siempre insisto que estamos viviendo el siglo de las mujeres. El patriarcado empezó allí. Y la definición de los arquetipos femeninos también. Entonces, una de las pertinencias de darle una revisada a los griegos es, si ustedes, las chicas, van a redefinir el mundo como corresponde y se lo merecen desde hace muchos siglos, tenemos que ver pues dónde nació. Dónde nació y en dónde tienen que hacer las correcciones, porque la chamba de ustedes va a ser dar una nueva mitología. Oye, ¿y el culpable de todo esto fue Zeus? Zeus, siempre. A ver, platícanos. Ese Zeus me cae regordo por infiel, pero a ver, platícanos. Es una cosa bastante compleja, pero también tiene un aspecto que nos podemos reír un poco a la distancia. Pues los memes son buenísimos, los hemos visto todos, pero estamos hablando de que Zeus es la fuerza primigenia, es la energía primigenia. Masculina. Primigenia está bien primero. Ajá. La parte inconveniente es cuando la versión antropomórfica viene y se la adjudica al hombre. Entonces, por supuesto que uno necesita la energía primigenia para echar a andar las cosas. Sí. Poniéndole la facha del hombre, entonces ya se fastidia el esquema, porque entonces tenemos a un Zeus que anda, bueno, si tú estabas circulando por aquellas épocas, seguramente te iba a agarrar Zeus en alguna esquina. Seguro tenía un hijo, ¿no?, del Zeus, sí, Zeus, y se vestía, se disfrazaba de vaca, de mosca, de palomita, de nube, de cisne, lo que sea, con tal de poseer a la mujer que se le le gustara, apareciera. ¿verdad? Es correcto. Entonces, bueno, todos los conflictos vienen de allí y efectivamente tengo un mapa en la mano que demuestra dónde y cuántas veces se involucró en los conflictos humanos. Es muy divertido. Oye, platícanos, más bien enséñanos esta línea del tiempo, que es un chambón que te acabas de echar para el curso. Esta es la parte con la que yo me voy a apoyar para dar la segunda mitad del curso. Fíjate. La primera mitad tiene que ver con el lenguaje, como claramente decías, muy, muy acertadamente, con cultura, con las fuentes, con los conceptos, un poco para ponernos en el estado de ánimo. Y la segunda parte, hasta donde alcanza a desplegar aquí, es la línea del tiempo. Es la narración del ciclo épico, que es donde se encuentran Ilíada y Odisea, las dos obras principales, pero que es un poco como las temporadas de Netflix de ahora. La Ilíada es la temporada 3 y la Odisea es la temporada 7, ¿no? Y entonces tenemos perdidos los materiales de las otras. Faltan 10 metros que no van a salir en la tele, pero nada más para que vean el chambón que se está aventando el maestro para dar un curso. O sea, entonces, vaya que tiene vocación de maestro, ¿eh? Entonces, esto es un diagrama que elaboré, donde están todos los protagonistas, todos los eventos y todas las ubicaciones relacionadas entre sí, para que podamos seguir el hilo tan fascinante de todas estas historias y saber exactamente en dónde vamos en la narrativa.
Esto porque, no sé si te pasó a ti, pero cuando nos tocó principalmente ver estos temas, pues nos los enseñaron en secundaria prepa. Muy chafa, ¿no? Así de Deja la chafa, Ilíada, muy temprano. como la literatura universal, la Ilíada, y no entendías nada, ¿no? Todo más que nada descontextualizado, eso. todo ahí Eso. aventado, ¿no? Y sobre todo que de joven no tenías una experiencia vital para entender los conflictos humanos que están aquí, porque en esta historia que están viendo en esta larga tira, hay asesinatos, hay envidias, hay momentos heroicos, hay gestas totalmente fabulosas, gestos desinteresados, hay traiciones. ¿Sabes todo lo qué? que uno Hay quiera. aquí la historia de la humanidad Exactamente, sintetizada. Exactamente. La historia de todos los tiempos con determinados personajes y por eso les llamamos los arquetipos, ¿no? Exactamente. Porque seguimos viviéndolos. ¿Ves? Cualquiera de estas historias, de repente vas a poner la televisión y vas a decir, aquí está esta historia, de aquí viene, esto ya lo vi, esto ya lo escuchamos. Entonces, más todavía, leyendo, porque obviamente esta es ya le he releído varias veces Ilíada y Odisea a lo largo de mi vida, pero en esta última vez que lo he hecho, hasta me pudo caer el 20 lo cinematográficamente modernas que son. Por cómo lo van haciendo, hagan de cuenta que estamos viendo el guión para una serie Sí, es cierto. del streaming en cualquiera de sus versiones. Tiene una narrativa muy moderna, empiezan in media res, por ejemplo, tienen sus flashbacks, tienen todo eso. O sea, es una narrativa tan moderna como la serie que le pusieron play el día de hoy. Oye, ¿y a en ti la por qué te televisión. llama la atención? Fíjate que además tiene muy mala prensa la Ilíada y la Odisea. Yo me acuerdo que una vez fui a Tequisquiapan con la familia y se me ocurrió comprar en una feria del libro Ok. justo la Ilíada y la Odisea. Ok. Y una persona de mi familia me dijo, qué flojera. Eso lo leíamos en la secu, de súper flojera. ¿Cómo te compras esos libros? Casi le faltó decir tan chafas. Yo dije, ay, pero ¿cómo? Si a mí me encantan. Pero a ti, Rodrigo, particularmente, ¿por qué te gusta? ¿Por qué has leído 1000 veces la Ilíada y la Odisea? ¿Y por qué no otra cosa? Porque los mitos siempre me interesaron mucho. Y una ¿Qué vez que buscabas ahí? Pues primero la historia era muy divertida, muy interesante. O sea, yo no ubico a nadie que pudiera decir que los trabajos de Hércules son aburridos. Ay, no. O sea, no, bueno, vamos, vamos, son geniales, simple y sencillamente, ¿no? Desde los ridículos hasta los verdaderamente atractivos, Oye, ¿no? el que es no, y además era de un astuto ese Hércules, cuando lo mandan así de lo más, para humillarlo horrible, Sí, que encuentran lo mandan a limpiar los establos de unos Augias. establos que no habían limpiado en 8.529 años. Y que entonces, para humillarlo, para que se embarre así de estiércol Sí, y exacto. barra y muera en el intento, y a él se le ocurre desbordar un río. Para limpiarlos. ¿No? O sea, ¿te fijas qué bonito? Sí, y sí, así muy tiene ingenioso. 1000 aventuras mágicas Exacto. de mucha astucia. Entonces, bueno, teniendo esas historias, siempre la cumbre era la literatura grande, que fue la Ilíada, que además es la primera que tenemos en nuestra historia. Como están perdidos los textos, cuando surge la historia es un momento de transición entre la palabra, la tradición oral y la adopción del alfabeto. Entonces está en ese momento de transición y la historia que cuenta Homero es básicamente 400 años después de los hechos de Troya. Si es que ocurrieron como tal, porque todavía hay sus dudas allí. Entonces, tardó 400 años en cristalizar esa historia y un ratito más en que acabara en textos. Que quizás sea una bella metáfora de la vida. Probablemente. ¿No? Pero el punto es, se pierde todo lo demás. Entonces, nuestra literatura empieza con la Ilíada. A ver, entonces, de toda esta línea del tiempo enorme, ¿sabes qué luego se nos olvida? Que la Ilíada es un pedacito así y la Odisea así. Muéstranos en esta línea del tiempo kilométrica solo la Odisea de donde Aquí la empieza Ilíada. aquí empieza y termina, déjame ver, aquí. Aquí. Y Un termina aquí. pedacito así. de Es la este línea pequeño del pedazo, tiempo. la Ilíada. Oye, y la Odisea, que es el La regreso de Odisea. los héroes, ya que se acabó la guerra de Troya, que esto, valga la redundancia, todo una Odisea regresar a sus pobres casas. Por ¿no? eso tomaron el nombre. O sea, es tan Odisea. fundacional que la aventura de Odiseo se convierte en el nombre del regreso complicado, ¿no? Ajá. Y aquí empieza Odiseo. Sí, a ver. Vamos Aquí a poner. empieza.
Y La termina Odisea, y camina hasta acá. también un pedacitito Un pedazo. de la historia. Oye, Rodrigo, ¿y lo demás de dónde lo abrevan los especialistas como tú Hay una... para completar toda la historia de 1000 años? Hay algo que decía Alfonso Reyes, citando a Pausanias, que es uno de los autores críticos, de los autores clásicos. Decía, los griegos famosamente nunca se pusieron de acuerdo en un mito. Todo es fragmentario y prácticamente todo tiene otra versión. Hay muchas fuentes. Muchas versiones, muchas que fuentes. ¿Se contradicen? Sí, por supuesto. Sí. Por ejemplo, hay una versión y tiene sustentos de nombres grandes, por ejemplo, Heródoto, en donde después que París rapta a Helena, el famoso asunto del rapto de Helena, llegan a Creta. Ahí no preguntamos el GPS que estaban utilizando. Llegan a Creta, se escandaliza el rey local, básicamente corre a patadas a París. Y envía a Helena a refugiarla en Egipto. Y Afrodita, como estaba echando a andar todo este relajo, le fabrica un ícono, una íconos. Esto es un clon, un robot, como lo quieras ver, para que se lo lleve a París y continúe la historia del sitio de Troya. Esa es la otra versión. Muy complejo. Y entonces cuando termina el sitio de Troya, cae Troya y Menelaos viene de regreso, le cae una tormenta y va a dar con sus huesos a Egipto. Es cuando se reencuentra con Helena y entonces ya se la puede llevar de regreso a Esparta. Oye, y esa es otra cosa que me contabas versión. el otro día, que es como que rompe con nuestros esquemas, porque en esa historia de Helena, que es la más guapa del mundo, que causa la guerra de Troya, que dura 1000 años y 1000 problemas. O sea, en ese concepto, ser la más bella del mundo es un problemón. Sí. Casi una maldición. De hecho, y hay una obra en la que lo dice y es una de las obras perdidas. Ella dice, qué maldición ser guapísima. Un personaje tan especial como Helena tiene muy poca agencia en la narrativa. Nunca habla, ¿verdad? ¿Decías? Siempre están hablando por ella, tomando decisiones por ella, llevándola de aquí para allá. Y solo en una obra pequeña que está entre la Ilíada y la Odisea, se llama La Pequeña Ilíada. Ahí es donde hay una aventura que corre Odiseo para robarse una estatua sagrada dentro de Troya. Y se encuentra con Helena. Y entonces sí le alcanza a platicar con ella. Y es de las primeras veces que escuchamos la voz de Helena. ¿Y qué dice? Que justo la belleza es una maldición. Fíjate. Pero esas referencias vienen por fragmentos por todos lados. Entonces tenemos una visión de mosaico, no una narrativa integral. No hay una versión autorizada, por decirlo de alguna forma. De hecho, déjame decirte que ese concepto que tenemos como del resto de la historia, de sí muy articulada y también es un cuento. O sea, en realidad todo el pasado está pende de dos hilos y está construido de fragmentos, unos mentiritas, otros mentirotas y otras. Sí, ¿no? Pero al final del día, interesados. A lo largo de los siglos, pues algunas versiones se van quedando. Algunas versiones van ganando la carrera del tiempo y es básicamente lo que conocemos. Entonces, también podemos decir que nos quedamos con nuestra versión de la mitología. Y eso es muy interesante. ¿Para qué nos es útil, verdad? Claro. ¿Cuál te gustó? Entonces, por ejemplo, a muy pocos nos agrada, a mí no me agrada la idea esta de la Helena escondida en el Egipto y construida un ícono, ¿no? Un fantasma del otro lado. No cuadra. El resto de los autores fueron retomando la versión que conocemos y que definitivamente suena mejor, más lógica para el conflicto que esa otra alternativa. Pero alternativas hay. Nunca se pueden poner de acuerdo los autores en cuántos hijos tenía quién. Siempre hay diferencias en el número, en los nombres. Entonces, es una situación no muy distinta, por ejemplo, a los evangelios. En donde tienes los cuatro principales, tienes a los evangelistas hablando del mismo evento y cuentan cosas distintas. Tienen información diferente, tienen enfoques distintos. No es algo muy diferente que eso. Por una razón muy sencilla, lo vivieron desde una perspectiva y desde tiempos un distintos. Foco y desde un tiempo y desde una subjetividad y desde un chorro de cosas que jamás van a coincidir. Entonces tenemos la posibilidad de construir nuestra propia mitología, nuestra propia versión. Es tan válido como la de cualquiera de estos
de estos hombres. Entonces esto también nos permite traerla aquí de regreso con nosotros. Y hablabas de una función importante de esta mitología y de esto, de por qué tomar este curso y por qué se llama Mitología en Tiempos Modernos, porque tú retomas lo que entiendo un autor anónimo, decías como que hacia el año cero de nuestra era, a su vez recopila las grandes máximas de los 5 sabios de Grecia que tienen que ver con el podríamos decir el bienestar, el buen vivir, el ser ético, moralmente correcto. Una gran sorpresa las máximas de Estobaeus, que es Estobaeus. Estobaeus. Sí. Era curioso que un nombre. filósofo, ¿de dónde Fíjate salió? que era un personaje menor, no era exactamente nadie de los superpersonajes que conocemos de esa época, pero que tiene el tino de haber recopilado esas 147 máximas. 147. Y son una pequeña maravilla, prestos para la gran discusión. O sea, ¿cómo seríamos distintos si simplemente tomáramos esas máximas y las aplicáramos? Oye, ¿y se parecen a las de las grandes religiones monoteístas, por ejemplo, por supuesto. no mates a nadie, no seas gandalla, viva la paz? En ¿así? muchos casos ¿Sí? es al revés. ¿Cómo? Pues sí, son 147 y luego hay 10 mandamientos, entonces, ¿no? Son más 147. Ajá. Y algunos son más antiguos, entonces. A eso es un poco lo que voy. A veces vienen de la influencia de Mesopotamia, de Egipto, ¿no? Pero finalmente son reflexiones de un vivir sensato. De respetar, de tratar de ser una buena persona, de cuidar tu economía, de ser prudente en lo que haces. Oye, también tiene que ver con este propósito final del que habla en su Suma Teológica, que a su vez creo que retomó de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, que es el bien común. Sí, por supuesto. O sea, no es ser buena onda por serlo. No, sino porque tiene una lógica serlo. Ajá. Porque y un impacto. Exacto. Para vivir en sociedad. Platón mismo te lo dice, Aristóteles te lo dice, la vida en común inevitablemente requiere pues que tú te comportes de cierta manera. Y entonces hay una manera virtuosa de vivir y eso lo retoma cualquiera de los dos. Entonces San Agustín, por la vía sumatológica, retoma las ideas de Platón y efectivamente lo transforma a la versión cristiana en la ciudad de Dios. ¿No? Pero viene de aquí, porque finalmente los mitos son los que van definiendo el qué te pasa si no haces esto o por qué deberías haber hecho esto. Hay un concepto que tienen los griegos que se llama sofrosine, que es aspirar a una vida virtuosa, que es a lo que deberías llegar. O sea, si cumples todas estas 147 máximas, para ponerlo en sencillo, llegas a ese estado de sofrosine, que es el que nos hace falta para ser el ciudadano de la polis que corresponde. Qué interesante. No, sí, pero claro. además decíamos fuera del aire que aquí está contenido a su vez una síntesis de lo que abrevaron ellos de Egipto, de Mesopotamia, sí, por supuesto. y que a su vez también aquí está como parte de esta cultura judeocristiana, que a veces pensamos y no conocemos todo esto que antecede, que surgió como un hongo, ¿no? La filosofía Exacto. judeocristiana. Y está aquí, pero a su vez en Egipto, pero a su vez en Mesopotamia. Y ya luego, si quieres seguir siendo creyente, mejor ya no le rasques porque descubres que diluvios hubo en todos lados. Y tú nos decías algo que es políticamente incorrecto, que en las tablillas que se encontraron en Mesopotamia de la época de Gilgamesh, pues resulta que allí está el Antiguo Testamento y que no lo redactó Dios, sino ¿quién sería? Ishtar. Ishtar, uno de estos, ¿no? Y está bien grueso si fue el Ishtar, porque es la diosa de la guerra, pero también del amor, y entonces ya se nos cayó el paradigma y luego ¿qué hacemos? ¿No? Es entender que durante estos miles de años, porque no son 2 días, son miles de años, 3000 para llegar al año 0. Sí. Se van mezclando todas estas cosas. Se van mezclando estas ideas entre culturas. Unos abrevan de otros, hay unos que estuvieron antes, se van eclipsando y los otros toman la estafeta. Y entonces se va nutriendo un cuerpo de mitologías. ¿No? Y para ir cerrando, Rodrigo, ¿qué apartados, módulos o en qué
¿Cómo está planeado, estructurado tu curso? Pues la primera mitad va a estar concentrada en la parte del lenguaje, la parte de las fuentes, la parte de la ubicación geográfica. Es bien importante entender ese par de cosas allí, es muy importante. Los conceptos, estos son unos de los que estábamos hablando, y también de los dioses y los mitos. Para poder tener simplemente el lenguaje completo y necesario para entender en la segunda mitad el ciclo épico, que es este esquema enorme que tengo. Aquí estoy abriendo el cartel. Sí. Y déjame dar información. Sí, por Esto favor. va a ser en el Museo de los Conspiradores, ¿Es correcto? que está a un costado o enfrente de la llamada Casa de la Corregidora, Palacio correcto. de Gobierno, A ahí 10 en el metros de la mero plaza. centro, ¿verdad? Y luego es los jueves de 5 a 7 y media, Es no correcto. está nada pesado. Perfectísimo. ¿Los sábados también? Los sábados van a ser en el CEART. ¿Pero es otro curso o No, es el mismo curso, solo que en 2 sedes. Cambias de sede, qué Sí, divertido. Cambio de sede. Ajá. Y los sábados, de 10 a 12, lo voy a dar en el CEART, en el coro bajo. Padrísimo. Muy confortable. Y también tienes, aquí dice que una parte como lúdica, no es nada más así, esta parte de, voy a aprender un chorro de mitología sentada en una banca 3 horas. No, como tenemos tiempo, porque va a ser de septiembre a junio, entonces voy a incluir un montón de actividades lúdicas. Nos vamos a divertir en distintas cosas que estamos contemplando, como por ejemplo reescribir alguno de los diálogos famosos en una versión que yo digo que los mexicanos la habríamos hecho mucho más divertida. ¿Cuál? Bueno, ya elegiremos Ya qué parte. dinos. Ya elegiremos qué parte, porque los diálogos van a ser muy divertidos. Vamos a escribir cartas de amor desde el punto de vista de Dido, por ejemplo, cuando la Eneida, ¿no? o de Calipso o de Circe, ¿no? Vamos a ver algunas de esas. Vamos a jugar algunas cosas de maldiciones y profecías. O sea, también se trata de que sea divertido, además del material. Entonces, no requieren ningún conocimiento previo, porque lo que tienen básicamente es suficiente para esto. Tampoco pides como escolaridad, No, pero lo más mínimo, que tengas ganas de divertirte. Nivel de inglés, 800 puntos. No, nada, que tengas ganas de divertirte es lo único. Perfecto. Y déjame dar el teléfono, Sí, por informes favor. e inscripciones. Bueno, les voy a dar primero el correo electrónico. Es anaquelliterario, todo junto en bajas, @gmail.com. Repito, anaquelliterario@gmail.com. O bien pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 44 28 22 21 82. Okay. Y está súper barato, miren, cuesta 1,000 pesos mensuales. Está súper barato y súper recomendable. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Ceci, muchas gracias. Romo, por estar aquí. Te das cuenta que podemos platicar Sí, horas y horas sobre esto. De nuestros mitos preferidos, etcétera. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias a por ti. el tiempo que me concedes. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Gracias. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.